Hola amigos, soy Damaso, mi web es La Cocina de Masito y hoy tenemos un pastel de langostinos o un pastel de marisco que es un espectáculo, una receta súper fácil con la que vas a triunfar en cualquier evento que tengas a lo largo del año. Y estas navidades más aún. Así que si quieres ver la receta, no te pierdas el vídeo porque empezamos. ¡Adiós! Lo primero que vamos a hacer es cocer los huevos. Entonces, en abundante agua los vamos a echar y cuando rompa a hervir, contamos durante 6 o 7 minutos. Pasado ese tiempo los sacamos y los dejamos enfriar. A continuación vamos a hacer la salsa rosa. Echamos un aceite suave, en este caso es aceite de girasol, aceite suave, muchísimo más suave que el aceite de oliva. Agregamos también un huevo. Importante que tanto aceite como huevo estén a temperatura ambiente. Si no lo están, dejar 5 minutos que el aceite y el huevo se pongan dentro del vaso a la misma temperatura. Echamos un poco de sal. Ponemos en el fondo el brazo de la batidora y a una velocidad media vamos a empezar a montar nuestra mayonesa. Vamos subiendo poco a poco el brazo de la batidora hasta que veamos cómo el aceite y el huevo van emulsionando. Cuando ya lo tengamos emulsionado es cuando, fijaros qué pintaza tiene, podemos sacar la mayonesa e incorporar el resto de los ingredientes. Añadimos el ron, el zumo de naranja y el ketchup. Y ahora lo vamos a remover todo bien con la ayuda de una lengua pastelera, ahí, hasta que se integre todos los ingredientes. Fijaros, ya tenemos lista nuestra salsa rosa, así que ahora vamos a reservarla. Y ahora lo que vamos a hacer es partir los palitos de surimi en trocitos pequeñitos. Y los agregamos en un cuenco grande que es donde vamos a hacer toda la mezcla. Con la manzana hacemos exactamente lo mismo, la cortamos en trozos muy pequeñitos y nos la llevamos al cuenco. Incorporamos también el atún que tiene que estar muy bien escurrido. Esto es importante, que el atún esté bien escurrido de su aceite. Los langostinos ya pelados los vamos a partir también en trozos, como en 4, 5 o 6 trozos cada langostino. También los vamos a añadir al cuenco. Por último, al huevo lo vamos a separar. La yema la vamos a utilizar luego para decorar nuestro pastel de langostinos. Y lo que vamos a hacer con la clara es trocearla en trocitos pequeñitos y añadírsela al cuenco. Y ahora llega el momento de mezclar todo esto. Añadimos la salsa rosa, no toda, tenemos que dejar luego para la decoración. Y con mucho cariño vamos a integrar el relleno de lo que será nuestro pastel de marisco. Hace falta que esté muy empapado en salsa rosa, lo justo, que quede bien adherido todo y que tenga la salsa rosa justa. ¿Veis? Está incorporado, pero no es tipo ensaladilla, que está embadurnada de salsa rosa, no, lo justo. Bueno, el toque de la manzana ya me contaréis qué os parece, Y ahora lo que vamos a ir es con el montaje. Voy a utilizar un molde desmoldable de 23 centímetros de diámetro y veréis qué sencillo es. Tenemos que ir colocando rebanadas de pan de molde hasta cubrir toda nuestra base. Es obvio que si ponéis esto así no puede quedar, entonces esta parte hay que recortarla y luego esa y luego las demás. Así que recortar los trozos de pan de molde que os haga falta para adaptaros a vuestro molde. Y ahora lo que vamos a hacer es incorporar la mitad del relleno. Lo extendemos bien sobre nuestro pan de molde y una vez que lo tengamos bien extendido vamos a colocar la segunda capa. Este pastel de marisco es una receta que podéis hacer el día anterior sin ningún problema, O sea, la hacéis el día anterior a Nochebuena o a cualquier fiesta que tengáis y os lo podéis comer sin ningún problema el mismo día de la celebración. Pues ahora tenemos que hacer la misma actuación que antes, rellenar todo esto con pan de molde. Y una vez que tengamos la segunda capa, echamos el resto de los ingredientes sobre ella. Y ahora vamos a colocar la última capa de pan de molde. Así que no os dé miedo a apretarlo. Cuanto más prieto quede, muchísimo mejor nos quedará luego el pastel. Pues ya lo tenemos listo. Apretamos un poquito, con cuidado. Lo cubrimos con papel transparente y nos lo vamos a llevar a la nevera al menos media horita. Si es una hora, mejor que mejor. Y ahora lo que vamos a hacer es hidratar 2 hojas de gelatina. Las ponemos en agua y encendemos el fuego a una temperatura medio alta. 7/9 que tiene mi inducción. Mientras que el agua va a coger calor es el tiempo suficiente para que la gelatina se nos hidrate.
Una vez que el agua empiece a coger temperatura, removemos durante 15 o 20 segundos y retiramos del fuego. La dejamos que enfríe. Ha pasado media horita larga y lo he tenido casi una hora en la nevera. El tenerlo en la nevera es para que el pan de molde y los ingredientes cojan cuerpo y ahora sea mucho más fácil desmoldarlo. Para desmoldarlo voy a colocar un plato encima y le voy a dar la vuelta. Lo abro con cuidado. Y si no ha pasado nada, que no debería de haber pasado nada, ahí tenemos nuestro pastel. Ahora solo queda que lo decoremos. Entonces le vamos a untar una fina capa de salsa rosa por todo el pastel. Una finita, no se la pongáis muy gruesa. Y en los laterales exactamente igual, una capa fina de salsa rosa. Una vez que tengamos untada toda nuestra salsa rosa, todos estos bordes de salsa rosa los vamos a limpiar del plato, porque este va a ser el plato que llevemos a la mesa. Ya solo nos queda decorar nuestro pastel de langostinos, obviamente con los langostinos. Así que le vamos a dar unas vueltecitas así en círculo alrededor de todo el pastel y lo terminaremos de decorar. Y una vez que tenemos colocados todos nuestros langostinos, con el huevo picado se lo vamos a poner por encima. Esta es la yema que habíamos reservado al principio. Así que con cariño y con mucho cuidado la vamos a ir colocando sobre el borde de nuestro pastel. Y ahora hacemos lo mismo que antes. Limpiamos el borde y dejamos nuestro plato limpito para hacer una presentación en la mesa perfecta. Y para terminar el plato vamos a untar la gelatina que hicimos, se la vamos a untar un poquito, la vamos a pincelar. Nada, esto es simplemente para que le dé un aspecto bonito. La pincelamos sobre cada langostino. Pues ya tendríamos listo nuestro pastel de langostinos. Pues venga, que os lo voy a enseñar por dentro. Mirad, mirad. Mirad qué maravilla. Ahí lo tenéis, un interior súper jugoso este pastel de langostinos. Mil gracias por ver el vídeo y compartirlo. ¡Chao!